50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos que se habían reunido durante la fiesta de Pentecostés y los capacitó para que pudiesen comunicar en otras lenguas las grandes obras de Dios. Pero lo que practican muchos cristianos en algunas iglesias en el día de hoy, ¿es realmente el don de lenguas o un mero balbuceo estático? Bueno, hay 4 elementos a la luz de los cuales nosotros podemos evaluar si lo que algunos cristianos practican en el día de hoy realmente es el don de lenguas o si se trata de un balbuceo. El primero de esos elementos es el siguiente, y es que en todo el Nuevo Testamento, cada vez que la Biblia se refiere al don de lenguas, está hablando de la capacidad otorgada por el Espíritu Santo a una persona para que pueda hablar en otro idioma o dialecto sin haberlos aprendido por medios ordinarios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, cuando la Biblia nos dice allí que los discípulos fueron capacitados para hablar en otras lenguas, de las 5 veces que aparece la palabra lenguas en ese pasaje, en 3 de esos versículos la palabra que se utiliza es la palabra griega glosa, la cual hace referencia a lenguajes humanos. Por eso, una persona que habla varios idiomas, más de 2 idiomas, se le denomina políglota. Poli, que significa varios o muchos, y glosa, que significa idioma o lenguaje humano. Alguna persona dirá, bueno, pastor, lo que pasa es que yo hablo lenguas angelicales. Bueno, el asunto es que en ninguna parte de la Biblia se nos dice que alguien que haya sido capacitado con este don hablara lenguas angelicales. Cuando en 1 Corintios capítulo 13 el apóstol Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, Pablo no está diciendo en manera alguna que él hablaba el idioma de los ángeles. Él está queriendo resaltar aquí la importancia, la preeminencia, la supremacía del amor en la vida cristiana. Y para ello, Pablo utiliza una serie de figuras en la que abundan precisamente las exageraciones, de manera que él está diciendo, en el supuesto de que yo pudiese hablar todos los idiomas del mundo, incluso el idioma de los ángeles, y yo no tengo amor, yo vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Además, en la historia de la redención, cada vez que nosotros encontramos a los ángeles comunicándose con los hombres, siempre lo hacen en el lenguaje de los hombres. El siguiente elemento que debemos tomar en consideración es que la Biblia no solamente nos habla del don de lenguas, sino que también la Biblia nos habla de diversos géneros de lengua. 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo ha dado a algunos el don de lenguas y que a otros Él ha dado diversos géneros de lengua. La palabra que se traduce como género es la palabra genes, y esa palabra significa descendencia, significa familia. De manera entonces que lo que Pablo nos está diciendo es que hay diferentes familias de idiomas. Diferentes familias porque se derivan de un mismo tronco y de una misma raíz. Así que si lo que la persona habla es realmente don de lenguas, entonces tiene que pertenecer a una de estas familias de idiomas. El tercer elemento que queremos señalar aquí es que Pablo nos habla acerca del don de interpretación de lenguas. En ese mismo versículo, 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, Pablo dice que a uno Él le dio diversos géneros de lengua y que a otros Él le ha dado el don de interpretación de lengua. La palabra que se traduce interpretación es la palabra hermeneuo, de donde viene nuestra palabra hermenéutica. Interpretar lo que significa es simplemente traer un idioma a el equivalente de otro idioma. Entonces, ¿cómo yo sé si lo que se habla hoy es don de lenguas? Si lo que la gente habla es un don de lenguas realmente. Bueno, ese don de lengua entonces tiene que ser interpretado, tiene que poder ser interpretado. Si no es interpretado, entonces
no podemos asegurar que es el don de lenguas. El último elemento que quiero señalar aquí es que en 1 Corintios capítulo 14, versículos 7 al 9, el apóstol Pablo nos dice que las lenguas mencionadas como un don poseen una estructura gramatical que las hace inteligibles. En el versículo 7 dice Pablo: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o la cítara? Precisamente yo puedo distinguir un instrumento de otro o una pieza musical de otra pieza musical por lo que se toca con uno de esos instrumentos. Y si la trompeta, dice Pablo, diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Si tenemos una persona que está vigilando para alertarnos a nosotros acerca del enemigo, y el trompetista, la persona que está ahí para alertarnos a nosotros, el atalaya, comienza a dar sonidos inciertos, do, sol, re, nadie se va a preparar para la batalla. Hay un toque singular que él tiene que dar para alertar al ejército de que el enemigo se acerca y que tiene que prepararse. Así también vosotros, dice Pablo, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Las lenguas poseen una estructura gramatical, por eso nosotros podemos estudiarla, por eso podemos escribirla, por eso podemos traducirla, porque tienen una estructura gramatical y es esa estructura gramatical que las hace inteligibles. Así que estos 4 elementos nos van a ayudar a nosotros a poder determinar con precisión si lo que se practica hoy en muchos círculos evangélicos es don de lenguas o si eso es un balbuceo estático. Que Dios les bendiga.